ha entrenado muchísimos deportistas a nivel nacional. A mi derecha me acompaña un gran amigo, un compañero, colega, referente ineludible de todos los que de una u otra forma estamos ligados a la psicología del deporte, que es nuestra pasión. El señor Jesús Chalela, que también aceptó inmediatamente la invitación para estar en esta instancia. De esta manera le doy la palabra al profesor Leite. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, le voy a pedir un aplauso para... Buenas noches, muchas gracias Juan Martín por esos elogios que a veces no son merecidos. Para mí es un placer estar acompañando, estar participando de este lanzamiento. Siempre cuando hay profesionales comprometidos y con valores que presentan actividades, en este caso un libro, aquello de escribir un libro, tener un hijo y plantear un árbol, ¿no? Este libro creo que lo leí, tuve la satisfacción de leerlo y ver, no voy a hablar del libro porque lo voy a dejar al autor que lo haga, pero en lo que me corresponde hoy es un placer estarlos acompañando. Y desde el rol que estoy hoy, que es un rol político, a cargo de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia, digo, llevo ahí por el perfil técnico y es verdad, tuve la posibilidad de trabajar muchísimos años con el entrenamiento de deportistas, mucho al principio en actividades acuáticas, en natación, en canotaje, y luego me dediqué al tema del entrenamiento de atletismo. Siempre han sido deportes individuales en donde el relacionamiento del equipo de trabajo con el deportista es fundamental. Entonces creo que está muy bueno que aparezca una publicación como El Cerebro de los Campeones, que nos ayuda a poder visualizar, recordar y corregir algunas de las cosas o algunos de los eventos que hemos tenido. A mí siempre me gusta, cuando hablamos de entrenamiento, me gusta hablar de un concepto que son los sistemas dinámicos, ¿no? Uno muchas veces, los entrenadores cometen los errores o cometemos los errores de dedicarnos mucho tiempo a trabajar pocos factores que inciden el día de la competencia. Yo siempre pongo el ejemplo de decir, bueno, ¿cuántos factores pueden haber que afectan al rendimiento del deportista el día de la competencia? Si nos ponemos a teorizar, podemos decir que el entrenamiento físico, el entrenamiento fisiológico, el entrenamiento mental, pero si nos seguimos teorizando, la alimentación, la vestimenta, el clima, la relación interpersonal con cada uno de los miembros de la familia, las redes sociales, hay un capítulo acá que está muy interesante al final del libro que vale la pena tenerlo en cuenta, y teóricamente capaz que podemos llegar a enumerar 100 factores. Teóricamente podríamos llegar a enumerar 100 factores que pueden afectar el rendimiento del deportista el día de la competencia. Sin embargo, la gran mayoría de los entrenadores dedica a 3 o 4 de esos factores el mayor esfuerzo de los tiempos de entrenamiento. O sea que un 3 o un 4% de los factores que pueden llegar a afectar. Entonces, yo creo que trabajos como este nos permiten poder repensar un poco cuáles son los elementos que influyen en el deportista de alto rendimiento o en el deportista amateur. Y bueno, yo creo que El Cerebro de los Campeones, si bien nos da a los deportistas, a los técnicos, a los dirigentes, a los psicodeportólogos, una visión de cómo encarar el trabajo, nos da una herramienta para poder repasar y replantearnos. Tiene varias experiencias relatadas en el libro que están muy buenas, y uno leyendo simplemente el índice ya ve de la forma que está planteado, es muy recomendable la lectura. En particular, no quiero referirme al contenido del libro, sí a una parte del contenido, que es un capítulo que me parece importante tenerlo en cuenta hoy, y quería hablar de eso, que es el capítulo 15, que dice las redes sociales, individualidad versus grupalidad. Y hoy estamos en una instancia social muy globalizada, que las redes sociales o las redes morales, como le dice alguno, hacen de que cualquiera diga cualquier cosa en cualquier contexto y con total
impunidad, y eso genera desde conflictos hasta disconformidades, y vaya si puede afectar el rendimiento, en el caso del campeón, en el momento previo y durante y posterior a la competencia, ¿no? Estamos permanentemente teniendo que aclarar situaciones que no necesitan aclaración porque a alguien se le antoja comentar, o porque a alguien se le antoja criticar, o porque a alguien se le antoja opinar con una impunidad muy grande. Por eso creo que es muy importante, y para redondear y no extenderme demasiado, que no era mi objetivo hoy, decir que las experiencias que tuve a lo largo de mi carrera como entrenador con equipos multidisciplinares, incluidos el psicodeportólogo, han sido muy buenas. La primera la tuve allá por el año 2002, con el Tito Ferrés, formando un equipo para un nadador que se llamaba Galo de apellido, Diego Galo, que venía de los Juegos Olímpicos de Sydney, con un muy mal rendimiento, porque el Comité Olímpico había cometido el error de administrarles un suplemento a todos los deportistas y en forma indiscriminada, pensando que iba a ser beneficio para todos, y en los nadadores en particular los había perjudicado porque les había hecho incrementar mucho la masa muscular a último momento y les había producido un exceso de rozamiento en el agua, lo cual los nadadores en Sydney uruguayos no tuvieron muy buena performance. En ese momento este nadador volvió bastante desilusionado, y su entrenador, que había sido nadador entrenado por mí unos años antes, me convocó para formar un equipo junto al profesor Ricardo Ferrés, psicólogo deportivo Ricardo Ferrés. Hicimos un trabajo muy interesante en equipo, respetando las reglas de juego tal cual deben ser respetadas, y logramos que al año ese mismo nadador en Fukuoka, en Japón, haya batido todos los récords nacionales que tenía para batir. O sea que tuve la experiencia particular, en un caso particular, más allá de muchos que tuve, de comprobar cómo un trabajo ordenado en equipo multidisciplinar se puede lograr grandes resultados. Estoy hablando del año 2000 y 2001. Ya pasaron varios años y ha evolucionado muchísimo el tema de los equipos multidisciplinares, y hoy casi que no se concibe el trabajo en un equipo de entrenamiento sin la presencia del psicodeportólogo. Así que bueno, felicitarlo a Juan Martín, que en realidad nos conocemos relativamente hace poco, hace un poco menos de 2 años, pero que es un profesional que me dio desde la primera vez una impresión muy favorable. Tenemos la posibilidad de presentarlo con el resto de los directores de deporte del resto del país, que nosotros tenemos una comisión que nos reunimos periódicamente con todos los directores de deporte de todo el país, y eso hizo también que algunos directores lo convocaran a dar algunos seminarios, algunas charlas por el resto del país, y lo va a seguir haciendo sin dudas. Y como esto es la presentación de un libro, recomiendo al que aún no lo tiene que lo compre, que allá afuera está para comprar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra al presidente de la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte, al licenciado Jesús Chanel. Buenas noches. Es un placer integrar esta mesa por diferentes motivos. Lo primero es agradecerle. Ahora, el correo que me mandó me dice: tenés 10 minutos y en 10 minutos tenés que hablar de la historia de la psicología del deporte, tenés que hablar de los desafíos, tenés que hablar y relacionarlo con el libro. Tanto. No. Sí, la psicología del deporte tiene su historia, es verdad. Y él es uno de los grandes integrantes de este proceso de la psicología del deporte. Pero voy a rescatar algo de cuando fue alumno mío. Y no porque haya sido alumno mío. Siempre callado, siempre, pero observando permanentemente. Y cada vez que hacía una pregunta, desarmaba todo lo que estaba armado. Preguntas que nos hacían reflexionar, no solo a los docentes que estábamos ahí adelante, sino a los 19 compañeros que tenía. Pero volví a quedar callado y seguía pensando, y de repente otra pregunta más que sacudía todo el escenario, ¿verdad?
Y así fue que me sacudió, que en 2 días me dice, te llevo el libro, léelo. Y sí, es que hay un transitar en el libro del cerebro de los campeones que refleja bien lo que es Juan Martín. Aquí está la obra que viene creando hace mucho tiempo. Porque un libro no es de un día para otro. Se escribe, se le saca ahora a la familia, se le saca ahora al trabajo, horas de estar relacionando, y como bien lo hace acá, desde la teoría, lo que has leído de autores es tremendo. Es tremendo. Cómo lo hilvana con intervenciones hacia los deportistas, va desde la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría, a la intervención directamente. Y son los libros riquísimos para las personas que están dentro de la psicología del deporte, para los que están dentro de la ciencia del deporte, para el deportista, que es quien también lo necesita, pero para el público en general. Porque está en una terminología muy accesible, con referencias. Y eso ha llevado a que en el Uruguay hay muchos trabajos hechos de intervención, así como decía el señor Daniel Leite, que yo no fui el primer psicólogo del deporte acá en el Uruguay, sino que fue mi profesor Carlos Ferrés, el que ha nombrado él, el Tito Ferrés, más conocido como Tito Ferrés. Y Carlos fue el fundador de la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte, que este sábado que viene cumple 29 años. Pero que no hay muchas publicaciones en el Uruguay. Son pocas. Porque hay que animarse a escribir. No cualquiera se anima. Y Martín, desde el silencio, desde el trabajo arduo, permanente, sistemático, de muchas lecturas, logró el cerebro de los campeones. Y me siento muy contento de cuando me dijo, en 2 días tenés que pensar rapidito. Porque él trabaja así, no en la rapidez, sino en la profesionalidad de lo que es una persona que ama con pasión lo que hace, que sigue siendo atleta, y que su trayectoria ha sido siempre pensando, como dice uno de los capítulos, en la motivación hacia el deporte. Por lo tanto, te felicito, agradezco que me hayas invitado y disfrútenlo, porque la verdad hay muy pocos libros escritos por autores uruguayos sobre psicología del deporte. 3 libros, nada más. Sí, muchos artículos, pero libros, obras, 3. Nada más. Felicitaciones. Sí, Jesús, siempre exagerando. El cerebro de los campeones. La idea justamente, bueno, es recorrer como dice el libro, los intrincados laberintos del deporte. Desde la iniciación deportiva hacemos un recorrido de la iniciación deportiva, un trayecto donde se van planteando una cantidad de obstáculos que tiene el deportista, hasta llegar al alto rendimiento. Nosotros le ponemos un especial énfasis a la iniciación deportiva porque pensamos que allí es donde se generan los cracks. Pero independientemente de llegar o no llegar en el deporte, el otro día hablaba con un amigo que escribió el libro, que leyó el libro, y me daba una impresión a la cual yo no había pensado al escribirlo. La interpretación que le dio fue desde la vida, no del deporte. Entonces, en realidad me dijo que bueno, que sí, es aplicable al deporte, todas las técnicas. Acá hay técnicas para los profesores de educación física, para los colegas, hay muchas experiencias, hay teoría, como decía Jesús, vamos y volvemos a la teoría.
hay un plano muy dialéctico de tratar de trabajar la teoría y la práctica porque van ligados. Pero nos interesa de vital importancia lo que es la iniciación deportiva y el proceso creativo en la iniciación deportiva. La NASA hizo hace unos años un experimento que decía, que se aplican a los principales ingenieros de la NASA, que decía justamente que los niños puntúan como un ingeniero de la NASA al estilo de genios. Entonces, la primera pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros, los profesionales más allá del deporte y de la salud mental, los educadores, aquí hay educadores, los padres, ¿qué estamos haciendo para poder ir decreciendo el nivel de los niños? O sea, si los niños de 0 a 5 años, a los 5 años los testean los técnicos de la NASA y estamos diciendo que puntúan al mismo nivel intelectual que un genio, que un ingeniero de la NASA, entonces indudablemente hay cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Porque a lo largo de los años, cuando empiezan a testificar a los adolescentes, ahí ya baja un 12%. Y cuando testifican a los adultos en una muestra de 260.000, solo el 2% son genios. O sea, quiere decir que en esa trayectoria hay algo que los adultos y los padres estamos haciendo mal. Hay algo que estamos haciendo mal. Desde ahí parte el libro y desde ahí intentamos dar respuestas. Y los libros tienen una cuestión, que hay cosas que no se dicen, que quizás son las más importantes. Hay algo que tiene que ver más con el plano implícito, con el lenguaje paraverbal, con lo que no se dice, que a los psicólogos nos gusta mucho eso, pero que tiene muchísimo impacto más que la palabra. En ese sentido, comenzamos la iniciación deportiva, ahí es el punto para nosotros fundamental para poder realmente crear un campeón. Y planteamos una pregunta que digo, indudablemente que es polémica en el ambiente del deporte, si los talentos se crean o ya se nacen. Hay un poco de las dos cosas. Yo trato en el libro de poder aportar que cada vez más, con esto de lo que decía el profesor, cada vez más se crea el deportista. ¿Tá? Y muchos talentosos quedan en el camino justamente por las falsas expectativas de los padres, de los educadores, de los profesionales, de los psicólogos, de todos los que trabajamos en torno al deporte. En este sentido, me interesa destacar algunas cosas. En primera instancia, la idea es poder aniquilar los dualismos y la dicotomía, o sea, mente-cuerpo, no existe. Por eso mismo, esto que tú decías, el tratar de crear parcelas nos parece que en el deporte cada vez existe menos. Hoy la participación de los equipos inter y multidisciplinarios en el deporte son fundamentales. Entonces por eso se habla de cerebro. Hablamos de cerebro no como algo más, como algo que es entrenable hoy en día. Hoy estamos en el siglo XXI, podemos ver las emociones, que hace 25 o 30 años atrás no podíamos ver las emociones. Hoy podemos ver depresiones en tomografías computadas. Hoy podemos ver ansiedades, las podemos ver. Entonces quiere decir que estamos en un plano bastante elevado de lo que es lo científico. Cuando hablamos de la niñez, yo propongo, en realidad no es nuevo, pero sí lo resalto, un modelo pedagógico que tenga que ver con entrenar las emociones. Y propongo en una no es un capítulo, pero en uno de los pasajes del libro, el crear escuela de emociones. Necesitamos
abrir las puertas a la alfabetización emocional. Hoy en día, y también lo traigo a lo largo del libro, el tener que amigar la escuela con el deporte. A mí me pasó como experiencia, siendo adolescente, que me gustaba muchísimo el fútbol, como muchos deportes, y no pude seguir el fútbol porque lo digo en el libro, una señora directora me dijo que tenía que seguir estudiando o jugando al fútbol. Por suerte hoy, en nuestro país no es posible eso, se va de la mano el deporte con la educación. Pero propongo crear justamente escuelas de posiciones. El deporte infantil tiene muchísimas puntas y debemos partir de la tríada que se compone a partir de los padres, que son, como decía Juan Cruz Feliu, un español, como dice, que los padres son los agentes motivantes del proceso deportivo. Sin los padres es imposible tener deporte. Los niños, cuando están en la competencia deportiva, hay un nivel donde su vista siempre va hacia los padres. O sea, los padres son los que levantan el pulgar, dan el ok, pero muchas veces son los que aniquilan el proceso deportivo del niño. Y en la adolescencia, donde se da el proceso de abandono generalmente, eso juega un papel importante. En el otro lugar de la tríada, digamos, están los entrenadores. Que indudablemente nuestra propuesta es que los entrenadores sean educadores y que sean formadores. No cualquiera puede ser entrenador, y menos de niño. Pretendemos que sean formadores pedagógicos, docentes, y que tengan un carisma y un don de liderazgo de llegar a los niños que no todos los entrenadores lo tienen, en la niñez. En el otro lugar del triángulo tenemos al niño. Acá hay muchísimas experiencias que yo obviamente no las voy a comentar, que yo he vivido afuera de los campos deportivos. Como decía Daniel, yo he ido a algunos lugares del Uruguay y he reforzado una cantidad de anécdotas que se escuchan tierra adentro, que llevan justamente a ese proceso que muchas veces aniquilamos a los niños. Muchas veces por la falta de formación de los entrenadores, otras veces por no tener en cuenta lo que es el proceso deportivo, por no saber realmente en qué proceso evolutivo del niño se tiene que hacer determinados entrenamientos. Entonces entrenan a los niños como entrenan al deporte de élite. De esta forma, hablando del interior del país, hay un capítulo que tiene que ver con una parte del libro, no es un capítulo, que tiene que ver con el desarraigo y que tiene que ver con la preparación justamente del niño, del adolescente de 12, 13, 14 años que viene desde el interior a la capital. Los chiquilines vienen desprovistos totalmente, sin formación. Un chiquilín de 12, 13 años, generalmente sin los padres, a un lugar donde no hay un entrenamiento para poder preventivo. Yo propongo un entrenamiento preventivo en el sentido de, como lo dice la palabra, prevenir, digamos, ese proceso intercultural que se da de llegar a la capital. Pero eso aún, hace unos años, esto fue inspirado un poco en Regina Brandao, que Jesús la trajo justamente a este mismo escenario, y dio una charla. Regina Brandao es la psicóloga de la selección brasileña de fútbol, y ella justamente centró esa charla en el proceso de desarraigo que se producía en la selección de Brasil en 2014 con respecto a lo que es el proceso intercultural, a la no preparación a las nuevas culturas de los jugadores brasileños. Brasil en el 2014 tenía 23 repatriados, 23 jugadores, 23 diferencias, 23 realidades distintas,
Me acuerdo que dijo que de los 23 jugadores había, no me acuerdo si 19 o 20 que cursaban cuadros depresivos. Eso a 15, 20 días de haber empezado un mundial en el cual Brasil tenía que ser sí o sí campeón del mundo. Termina perdiendo 7-0 o 7-1 con Alemania, ¿no? Jugadores quemados. Eso también lo trabajamos en el libro. El síndrome del burnout, el síndrome del quemado, que implica justamente estas cosas. Pero no yéndome del tema, el tema del desarraigo, también pasa con los deportistas justamente que egresan, que van hacia el exterior. Planteamos un modelo, que plantea el modelo del Black, que se llama un modelo intercultural, que apunta justamente a cómo cualquier persona, cualquiera de nosotros que lleguemos al exterior, pasamos por determinadas fases, en donde en una de esas fases, generalmente los deportistas, si no están preparados, vuelven de vuelta. Ahora pregunto, ¿qué hacemos nosotros, los allegados al deporte, con los deportistas que vuelven? ¿Qué hacemos? ¿No los hemos preparado para esa transposición cultural? No solamente a los que vienen del interior, sino a los de alto rendimiento que egresan hacia el exterior. El centro del libro, digamos, apunta justamente al trabajar la inteligencia emocional de los deportistas. Por eso yo decía que quería aniquilar la dicotomía, ¿no? Esto de la mente y el cuerpo, apuntar a que el cerebro es algo entrenable. Así como entrenamos los bíceps, los tríceps, los cuádriceps, hay modelos de entrenamiento para el cerebro. Y yo hablaba de amigar la escuela con el deporte, porque el deporte, bien planificado, bien estudiado, es una herramienta fundamental, no solamente de valores, una herramienta cognitiva para los niños. Hay investigaciones que se han hecho, aquí hay educadores, justamente sobre el papel del deporte en el aula. Y yo considero que en la medida que nosotros, cuando digo nosotros, me estoy ubicando como padre, a medida que nosotros los padres, los educadores, los psicólogos, los sociólogos, todos los que estamos en torno a esto de los educadores, los maestros, en la medida que nosotros impongamos en las escuelas el deporte como agente cognitivo, seguramente vamos a tener maestros que se ocupen de educar y no vamos a tener maestros desbordados como tenemos hoy, que se ocupan más, porque así lo medita la situación, de contener niños y no de educar niños. Porque la educación está en las familias, ya lo sabemos todo. Pero pareciera que los padres no lo entendemos así. Esto pasa en el deporte, esto llega a la cancha, llega. Y esto uno se ubica en el fútbol, en un campo deportivo y en otros deportes. Por eso yo en el libro hablo de padres alineados y padres contradictorios. Los padres alineados son los que son referentes del niño, los que no le imponen al niño ganar, los que con su lenguaje paraverbal implícito no presionan al niño. Pero por otro lado, tenemos los padres contradictorios que dicen, sí, yo quiero que el niño, no, yo no lo presiono, pero en realidad lo presionan con lenguajes paraverbales. Digo por el lenguaje paraverbales porque son las personas más grandes que uno ve justamente en el deporte y que tiene un impacto impresionante en el niño. Un 1,14 son Cavani y Suárez. Un 1,14. Si los padres, yo propongo también en el libro, además de indagar
de formar a los entrenadores, de formar a todos los que estamos alrededor de una cancha de fútbol infantil, hacer una escuela de padres. No se concibe que nos centramos en el niño que juega al baby fútbol, pero el padre que está afuera, que agrede al juez. Tenemos unos datos escalofriantes en Uruguay de padres que agreden físicamente, sin tener en cuenta las agresiones verbales, que son impresionantes. Yo aquí pongo una carta de un niño, no la voy a leer, justamente pensando en lo que siente el niño cuando pasa todo esto. En todo esto están las redes sociales. No me voy a referir mucho a las redes sociales. Pero también, bueno, me refiero un poco en esa trayectoria, saliendo de la niñez, entramos a la adolescencia y pasamos al deporte de alto rendimiento, donde la carga exigente es altísima, donde ahí sí lo que sirve es triunfar, es ganar, el ganar es lo más importante. El tema es que no todos ganan. ¿Cómo nos preparamos? Hay prototipos de entrenamiento mental para ver cómo trabajamos la ansiedad. Tenemos deportistas con mucho miedo. Tenemos deportistas, yo cuento alguna anécdota ahí, que han pasado por hechos muy, muy jorobados de su vida, de acuerdo a no haber entrenado justamente todo lo que es lo mental. Cuando hablo de lo mental no me refiero solamente al cerebro, porque es el título del libro, sino a todo el contexto social, familiar. Y ahí, por eso, yo voy y vuelvo al tema de los padres, a cómo nosotros le creamos falsas expectativas a los niños pensando que van a ser deportistas de élite. Y eso, en realidad, tenemos que dejar que transcurra, que fluya, que sean genios. Nosotros, como dice Juan Cruz Feliu nuevamente, somos los agentes motivantes. Eso sí, tenemos que ser los agentes motivantes del proceso deportivo. Tiene muchas... el libro, como decía Jesús, tiene mucho de teoría, tiene muchas experiencias. Vamos y volvemos, porque la idea es esa. Y bueno, me gustaría poder observar algo con ustedes.